¿Cómo están? Gracias por seguir acompañándonos en estas actividades del Festival Nacional por el Agua y los Bosques en su edición Michoacán 2021. Nos da mucho gusto saludarles y esperamos que hayan disfrutado de las distintas actividades que se están transmitiendo a través de las redes sociales y distintos canales de los aliados institucionales de este festival. En esta ocasión me da mucho gusto saludarles para llevar a cabo una actividad con una persona experta en este campo que es la maestra en ciencias Katia Ivonne Lemus Ramírez, a quien agradezco mucho nos haya aceptado la invitación para participar. Y les cuento muy brevemente, pues, cuál es su semblanza curricular. Ella es bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, la UAM Iztapalapa. Hizo su maestría en ciencias en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente se encuentra cursando el doctorado en geografía en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, que tiene su sede en el campus Morelia. En esta actividad de este día nos va a platicar acerca de el agua de la mariposa monarca, una historia que nos une al bosque. Y es que la maestra Katia tiene ya una larga experiencia trabajando en esta zona de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, en específico en temas que tienen que ver con la evaluación y el monitoreo de la calidad del agua. De ahí que, bueno, es una persona que tiene todo el conocimiento y toda la experticia para poder compartirnos acerca de este importante tema de una zona tan emblemática, además, como es la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Maestra Katia, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto. Bien, y bueno, le dejamos la palabra para que nos comparta su presentación. Ya está ahora en pantalla. Le escuchamos y le vemos, maestra Katia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues estoy muy contenta de estar en este espacio. Bueno, para mí es un gusto poder presentar el esfuerzo que se ha realizado a lo largo de 10 años acerca del estudio del agua de los bosques de la mariposa monarca. Entonces, bueno, por eso es que titulé como una historia, porque bueno, es una larga trayectoria que se ha realizado a partir de la colaboración de diferentes actores. Ya estaremos viendo quiénes. Y pues bueno, es un gusto. Bienvenidos. Adelante, Adrián, por favor. Bien, en el orden de la presentación, bueno, yo decidí platicarles esta historia en 4 bloques. La primera, bueno, es la importancia del agua en la reserva de la biosfera mariposa monarca y cuál es parte de la problemática que se vive en esta región. También, bueno, cómo a partir de esta problemática surge la necesidad de la colaboración entre diversas instituciones para crear la red de monitoreo comunitario del agua. Y bueno, como un tercer bloque, ¿cuáles son los quehaceres de estos colaboradores? ¿Cómo podemos encontrar la información que se ha creado hasta ahora? Y por último, bueno, también les quiero platicar parte de lo que yo estoy haciendo en mi proyecto de doctorado. Adelante, Adrián, por favor. Bien, la importancia del agua de la reserva, bueno, el agua que surge en esta región abastece a 2 de las grandes cuencas del país, que es la cuenca del río Balsas y la cuenca del río Lerma. Si vemos en el centro del mapa, bueno, podemos observar cómo se unen estas grandes cuencas y bueno, cabe mencionar que esta agua también abastece la subcuenca del río Cutzamala, que finalmente esta agua también abastece las ciudades de la Ciudad de México y de la de Toluca. Esta agua nace en los bosques de oyamel, de pino, los bosques mixtos que se encuentran en el oriente de Michoacán. Y bueno, cabe mencionar que estos bosques también son parte del hábitat invernal de la especie migratoria mariposa monarca, que bueno, ya como lo comentaban hace un momento, una especie emblemática que nos visita cada año y bueno, con un fenómeno extraordinario. La siguiente, por favor. Bien, y bueno, ahorita decíamos, bueno, el agua se va a estas grandes cuencas y a estas ciudades enormes que tenemos, pero también si nos vamos un poquito más específicamente a lo local, es importante mencionar que esta agua abastece a más de 100 núcleos agrarios, entre ejidos, comunidades indígenas que se encuentran dentro del polígono y área de influencia de esta reserva. Como vemos en esta fotografía, por ejemplo, es Francisco Cerrato, la comunidad indígena, y vemos cómo, bueno, estos habitantes hacen uso de esta agua. Vemos en la parte inferior de la foto, por ejemplo, cómo pasa un tubo, ¿verdad? Ese tubo, pues bueno, lleva agua abasteciendo, por ejemplo, la casa comunal en la que tomé esta fotografía.
Y bueno, es un ejemplo de cómo todos necesitamos y hacemos uso del agua. Adelante, por favor. Bien, en esta imagen, bueno, podemos ver parte de la problemática. Por ejemplo, del lado derecho vemos, bueno, cómo está representado el bosque, cómo de alguna manera está representado también los arroyos que emanan a partir de los manantiales de este bosque y cómo hay algunos factores que están interviniendo. Por ejemplo, el ser humano y el ganado, como a partir de las excretas, bueno, finalmente cuando no hay control del ganado y si hay fecalismo eh, al aire libre por parte de los habitantes, pues bueno, finalmente este excremento o estas excretas pueden arrojarse al agua y seguir a lo largo de los arroyos. También encontramos la problemática de las huertas de aguacate, todas estas zonas de producción agrícola, finalmente como se utilizan fertilizantes, pesticidas para su control, finalmente estos pueden ser también arrastrados a los arroyos y contaminar los cuerpos de agua. Entonces, en ese sentido, podemos decir que hay una vulnerabilidad en las comunidades que se encuentran en la zona de influencia de la reserva y que esta vulnerabilidad está relacionada con el uso de suelo, que es la producción agrícola, así como la falta de servicios, por ejemplo, el uso del drenaje o los espacios de excusado, y también una mala distribución del agua. Estas excretas que están, digamos, en contacto con el agua, pues bueno, por supuesto pueden ocasionar enfermedades graves como el cólera, la tifoidea, etcétera. La siguiente, por favor. Bien, entonces, a partir de esta problemática surge una necesidad, surge la necesidad de saber cómo podemos crear impactos positivos a partir de estas problemáticas, ¿no? Generar cambios. Entonces, bueno, así como ustedes pueden ver aquí una serie de participantes de las organizaciones de la sociedad civil, también tenemos a la academia, en el caso del SIGA, y a la dirección de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, que entre todos ellos, han creado una red de monitoreo comunitario del agua que dio inicio en 2011. Adelante, por favor. Esta red tiene como objetivos estratégicos el monitoreo, que se trata de diseñar e implementar acciones de monitoreo que generen información para mejorar el manejo del agua mediante la capacitación local y el uso de técnicas de laboratorio. También la capacitación, que se requiere capacitar a grupos comunitarios de la sociedad civil, instituciones académicas y gubernamentales sobre temas y métodos vinculados al manejo del agua. La investigación, que busca desarrollar procesos de investigación sobre el uso y manejo del agua que brinden información clave para facilitar la toma de decisiones a nivel local y regional. También los proyectos, gestionar y operar recursos económicos públicos y o privados que apoyen el uso, el manejo y conservación del agua en las comunidades de la reserva y su zona de influencia. Y finalmente, políticas públicas que puedan incidir en las y los tomadores de decisiones de los distintos niveles de gobierno y poderes para generar e impulsar instrumentos normativos y económicos. Y en ese sentido, adelante, por favor. Ya una vez que estableciendo estos objetivos, bueno, dijimos, vamos a encontrar o vamos a buscar sitios adecuados, estratégicos, que nos puedan brindar información de la calidad del agua en la región. Si ven aquí en el mapa, bueno, es el polígono de la Reserva de la Biosfera Monarca, de la Mariposa Monarca, y vemos en zona núcleo, marcada en rojo, la zona de amortiguamiento, marcada en amarillo, y los puntos azules identifican cada uno de los sitios en los que se hace monitoreo del agua. Si ustedes pueden ver, hay sitios en zonas núcleo, sitios en zona de amortiguamiento, pero también sitios fuera del polígono que de alguna manera también nos dan información desde su origen hasta cómo va pasando a los puntos fuera de la reserva. La siguiente, por favor. Bien, y esta red de monitoreo también, a partir de esfuerzos de investigación, de investigación y de productos, ya sea de investigación, también
productos técnicos, bueno, me refiero a literatura técnica o de académicos, ¿no? Entonces se han creado estos productos de divulgación, que son de alguna manera estos panfletos que buscan divulgar, ¿verdad? Todo aquello que se ha obtenido, toda esta información que se ha obtenido a lo largo de este tiempo y que se pretende también entregárselos a los habitantes de la región. Y aquí podemos ver, bueno, en verde todas aquellas buenas prácticas que, que se pueden llevar a cabo, y en rojo, por ejemplo, las prácticas que están mal hechas, ¿no? O que de alguna manera podemos cambiarlas. Un ejemplo es, bueno, vemos, por ejemplo, en mala práctica, el número 6, que es una vaca que está a la derecha, que tener el ganado suelto dentro del bosque puede generar problemas, no permite la regeneración natural de las plantas, se come las plántulas jóvenes y no permite que haya una regeneración del bosque. Pero tenemos las buenas prácticas de que los manantiales, por ejemplo, en el número 1, en color en verde, podemos ver cómo la buena vegetación, una buena cubierta de vegetación genera manantiales sanos, con pocas bacterias, con buena calidad, con buena temperatura, para el buen manejo del agua. La siguiente, Adrián, por favor. En este otro también tenemos todas las buenas prácticas, también digamos en el paisaje, ¿verdad? Regional. Vemos, además de que hay conectividad entre los arroyos, tenemos también las buenas prácticas del turismo. Es muy importante porque al tener un turismo que puede llegar a ser pues masivo, ¿no? Durante la temporada de hibernación, pues bueno, también sugerir que los turistas tengan buenas prácticas, ¿no? Entre ellas incluye, por ejemplo, no, no defecar al aire libre, respetar los senderos para que haya para que no haya apisonamiento de la vegetación, por ejemplo. También es importante circular los cuerpos de agua para evitar que se acerquen los animales y defequen o dentro de sus pelajes puedan contaminar los cuerpos de agua. Y por este lado, por ejemplo, a la derecha vemos cómo una buena práctica es mantener al ganado cercado y no libre en el bosque para que podamos manejar, digamos, las excretas que también finalmente funcionan como abono, pero con un buen manejo. Algo muy importante es, por ejemplo, el número 10, que se refiere a la creación de grupos de toma de decisiones, ¿no? De asambleas del agua, de representantes del agua, que puedan tomar decisiones para tener sus lineamientos, sus reglas, cómo van digamos, a dar mantenimiento. Una de las problemáticas muy importantes que tenemos en la región es el desvío del agua, ¿no? Que el agua fácilmente es desviada hacia los cultivos de aguacate o también es desviada a partir de mangueras, ¿no? Cada uno de los habitantes de las comunidades muchas veces conectan sus mangueras para tener abastecimiento hacia sus casas, pero eso genera, por ejemplo, que el arroyo se seque. Entonces, una de las buenas prácticas es tener sistemas de almacenamiento, una cisterna que pueda ser abastecida a partir de los arroyos o también de la lluvia y que esa a su vez suministre a las casas y no directamente del arroyo hacia las casas. Entonces, todas estas buenas prácticas las están puestas en estos productos de divulgación y que finalmente hemos querido llevar a la población explicándoles, platicándoles y para, bueno, finalmente generar algunos cambios. La siguiente, por favor, Adrián. Bien, y en cuanto a los quehaceres de los colaboradores, en esta página, redmonarca.org, ustedes pueden encontrar bastante información, desde información socioambiental, la fenología, el agua, el centro de documentación, el SIG, algunos mapas, y finalmente la comunicación vía videos, ¿no? Por ejemplo, esta que está desplegada. En cada una de estas pestañas ustedes pueden encontrar información muy importante y además que puedan servir tanto, digamos, como académicamente, como de divulgación o información técnica, sobre todo en el centro de documentación. La siguiente, Adrián, por favor.
Si nos vamos a ese centro de documentación, aquí me permití hacer un resumen bueno, de estos temas de investigación que surgen a partir de publicaciones técnicas, científicas y de divulgación que han contribuido en la toma de decisiones y manejo del agua en la región, de manejo del agua y del bosque y de muchos otros aspectos. Por ejemplo, ¿cuáles son estos temas? Bueno, estos temas están divididos en 4: en investigación y monitoreo, economía de la conservación, participación social, educación ambiental y cultural para la conservación, así como restauración y conservación. Y algunos de los ejemplos que encontré por ahí, los que más, los más frecuentes, están relacionados con el estudio de la biología, la migración y el hábitat de la mariposa monarca. Por supuesto, esto incluye investigaciones como edad del bosque, que sería la dendrocronología, por ejemplo, la cubierta y cobertura forestal, digamos estos aspectos que tienen que ver con el hábitat de la mariposa. Otros aspectos tienen que ver con la pérdida forestal, la vegetación riparia, que es muy importante. Hay algunos ejes en los arroyos que se ha perdido. Entonces hay investigación muy importante acerca de las especies que pueden ser las que sean adecuadas para poder regenerar estos sitios y restaurar estos sitios y dar seguimiento, bueno, a una salud, digamos, de los arroyos. La calidad del agua, bueno, el análisis de toda esta información que se ha realizado a lo largo de 10 años, hay una tesis relacionada con este análisis muy interesante de nuestra compañera Ana Merlo. También hay temas relacionados con políticas de la conservación, otros estudios relacionados con la biodiversidad, con anfibios y reptiles, que bueno, aquí a mi punto de vista, como bióloga, podría decir, bueno, es necesario que haya estudios con otros grupos taxonómicos, con mamíferos, incluso con otros insectos que no necesariamente sean de la mariposa monarca, y finalmente ir nutriendo este acervo, ¿no? Que es de esta información que existe en esta área. Y también otros aspectos como industria maderera, entre otros. Adelante, Adrián, por favor. Y finalmente, bueno, me gustaría comentarles un poco acerca de mi tema de investigación, que bueno, yo escogí un título para esta presentación, que bueno, es El agua y el bosque, vínculo entre el ser humano y la fauna silvestre. Mi proyecto está relacionado, bueno, lo estoy haciendo en la comunidad indígena Francisco Cerrato, que es la foto que les enseñaba de las mujeres hace un ratito, en Zitácuaro, Michoacán, y está relacionado con el estudio y el significado de la fauna silvestre. Entonces, una vez que he estado, bueno, voy a la mitad todavía, pero bueno, hasta ahora un poquito el trabajo de información, de intercambio de información con los habitantes, ha sido a partir de cuáles son los elementos del paisaje, del bosque que ellos disfrutan, a cuáles sitios en su paisaje están, eh, con los que están relacionados y finalmente dentro de sus respuestas, por ejemplo, en las pláticas que hemos tenido, están relacionados los cuerpos de agua, ¿no? O sea, ahora sí que el agua es un elemento muy importante, tanto de uso como culturalmente. El paisaje, ¿no? Que hasta ahora entonces he estado identificando que la parte escénica, los sitios donde les gusta estar con sus familias, son importantes para ellos, ¿no? Los significados que tienen estos espacios relacionados con la fauna y como, por ejemplo, el tlacuache el, y, el, y el armadillo han sido, bueno, estas figuras de uso de fauna y manejo importantes para ellos. Entonces, hasta este momento, pues bueno, finalmente estamos encontrando que el agua por sí misma, el estudio del agua por sí misma y cómo se involucra culturalmente con pues los habitantes de esta región, ¿no? La siguiente, Adrián, por favor. Y bueno, como una idea final, me gustaría terminar con esta frase, bueno, la conservación de los bosques de la monarca representa, además de la conservación del agua, la conservación de muchos otros elementos naturales y culturales. Continuamos con acciones que permitan tener acceso a agua de calidad y por el beneficio de todos. Y bueno, finalmente el bosque y el agua son un binomio que entrelaza historias de colaboración entre distintos actores. Y con esto, Adrián, por favor, la siguiente.
Les agradezco su atención. Gracias.